ya recibieron la clase de nefrótico. De hecho es más difícil que el nefrítico. Clásicamente, el nefrítico es muy sencillo realmente. Pero vamos a hacer también, ayuda mucho para poder entender, realizar las comparaciones entre uno y otro para que ustedes puedan ver las diferencias. Entonces vamos a revisar un poco el cuadro clínico, un poco de las causas. De hecho, las causas del síndrome nefrítico en pediatría son muy poquitas. En la edad de adultos es mucho más frecuente, o al menos es mucho más común una diversidad de diagnósticos, pero eso también lo vamos a ver. Hay información que cada vez se va actualizando, hay información que normalmente trató de juntarlos a ambos, y eso también vamos a explicar. Tenemos aquí un par de casitos, y la primera pregunta para esto sería: ¿cuál de los dos les parece que fuera un síndrome nefrítico? Este es el 2, por si acaso. ¿Cuál es un nefrítico? ¿Cuál es? Solo mirando. Los dos son nefríticos. Ya, pues te la doy. El segundo, muy bien. ¿Alguien más apoya el segundo? ¿Y por qué? El primero parece que tiene edema, que sería nefrótico. Ya, el primero tiene edema, predomina el edema, ¿no? ¿Y el otro qué tiene? ¿Qué es lo que te llama la atención? Exacto. ¿Ya? Y esa es una de las primeras diferencias que ustedes van a encontrar. El nefrótico es una enfermedad crónica, lenta, progresiva. Generalmente afecta al cuerpo poco a poco. Ese niño tiene como 5 kilos de sobrecarga de líquidos, pero ahí está, parecía que está en su casa, ¿no? Pero este chiquitín hace 2 días no orina y llegó a la emergencia con crisis hipertensiva, convulsionando y edema agudo de pulmón, por eso está así. Secundario a un síndrome nefrítico, ¿no? La segunda pregunta en este caso sería: ¿cuál de las dos les parece que fuera una hematuria por un síndrome nefrítico? ¿Cuál? ¿Las dos? La 2, la 1, ya. ¿Quién dice una? ¿Por qué la 1? Más claro. Okay. La 2, ¿por qué la 2? Porque ya pasó su proceso de desoxidación, o sea, del riñón hasta que llega hasta abajo. Ya, muy bien. Ya, aunque en teoría podría haber proteínas, pero pues sí. Y la razón principal es lo que dijo su compañera. En este caso, la hematuria glomerular, es decir, el paso de los hematíes desde el glomérulo hasta la zona baja de la vía urinaria, pues va a condicionar que se oxide y que se vea así, oscuro, pareciera como una Coca-Cola, ¿no? Entonces es la descripción de la hematuria glomerular propiamente. En el otro lado tenemos una hematuria de color rojo rutilante, que normalmente lo vamos a ver en las causas extraglomerulares o en las hematurias no glomerulares, como una infección urinaria, no sé, un cálculo, donde se ve, pues, literal, pareciera que se hubiera desangrado esa vejiga, ¿no? Entonces, es muy importante que también reconozcan eso, que es el segundo síntoma que normalmente predomina en los síndromes nefríticos. Y esta pregunta, que es un poquito más difícil, es: ¿a qué nivel del glomérulo se ubicaría una lesión en un síndrome nefrítico? ¿A nivel epitelial, a nivel endocapilar o a nivel mesangial? Son esas 3 zonas que se pueden reconocer a nivel de glomérulo. Les ayudo. El epitelio normalmente son los podocitos. El endocapilar normalmente es lo que está relacionado a los vasos sanguíneos. Y el mesangio es como que el tejido de soporte, ¿no? Un tejido intersticial. Endocapilar. Correcto, es ese. Porque el epitelial daña los podocitos. Y si han estado atentos a la clase de nefrótico, pues normalmente el síndrome nefrótico es una enfermedad de los podocitos. Les hablaba hace un rato de que ha habido intentos de querer combinar y que al menos de alguna forma el nefrótico y el nefrítico sea lo mismo, y es que en realidad, pues sí lo son. Normalmente las glomerulopatías, o en palabras sencillas, las enfermedades del glomérulo, normalmente van a tener esos dos fenotipos clínicos, donde va a ser un nefrótico o puede ser un nefrítico. Sí es cierto, clínicamente se diferencian. En el nefrótico predomina la proteinuria, eso es creo que lo más importante, y en un nefrítico va a haber síntomas inflamatorios, la hematuria, la hipertensión y la falla renal, que es la oliguria principalmente. Y donde vamos a ver que el mecanismo principalmente en el nefrítico es porque hay inflamación. En cambio, en el nefrótico no hay inflamación, pero sí hay daño o injuria a nivel del podocito, que es la célula epitelial del glomérulo. Entonces, normalmente el nefrótico tiene un nombre también que de alguna forma son, ahora en los libros más actuales de nefrología se ven como podocitopatías, donde vamos a ver que no hay una relación con el sistema inmunológico, donde está la de cambios mínimos o la esclerosis focal segmentaria, o donde sí hay relación con anticuerpos o con depósito inmunológico, que es la glomerulopatía membranosa. Pero en las nefritis
que sería el capítulo en realidad de síndrome nefrítico, sería glomerulonefritis, son todas las otras causas que pueden producir inflamación, asociados a ANCA, anticuerpos antimembrana basal glomerular, anti-C3, mediado por inmunocomplejos o incluso las glomerulopatías monoclonales, que están relacionadas también a veces más frecuente en adultos. De todas estas, la más común en pediatría, o la que más vamos a ver, es la nefropatía por IgA, que de alguna forma es la más frecuente, y ¿no está aquí? Sí, está, la posinfecciosa, que también es la que está relacionada aquí asociada al complejo C3, que vamos a ver aquí. Entonces, un síndrome nefrítico clásicamente es agudo, tiene un tiempo de enfermedad muy corto. Vamos a ver que el proceso inflamatorio va a deteriorar de manera brusca la función renal, con retención de agua, oliguria, y con retención de sal, que generalmente va a producir hipertensión. Otra cosa que tienen que saber importante es que este proceso o este daño renal puede ser aislado, como algo primario del riñón, o secundario a una enfermedad sistémica. Y eso también es algo importante a veces de poder reconocer. Ya les había dicho que al menos en pediatría lo más común es la postestreptocócica, pero la segunda más común es la mesangial por IgA. Esta es secundaria y esta es primaria. Pero vamos a ver que hay otras enfermedades sistémicas que pueden cursar con síndrome nefrítico, y ahí justamente está el lupus, la vasculitis, la Purpura-Henoch-Schönlein, el síndrome de Goodpasture, que son cosas raras en pediatría que normalmente no las vemos. De todas estas, como ya les dije, posinfecciosa, de IgA, y por ahí el lupus que quiere dar un poco de problemas. Entonces, nosotros vamos a ver que la forma de presentación primero es brusca, vamos a tener la triada clásica que es hematuria, hipertensión y falla renal. Puse también el edema allí porque de alguna forma también estos niños están dentro del grupo de los niños con síndrome edematoso. O puede ser nefrótico o puede ser nefrítico, ¿no? Y a nivel de lo que es la afectación discretamente fisiopatológica, vamos a ver que la inflamación del glomérulo lesiona el capilar glomerular, haciendo que se escapen las proteínas y la sangre. La inflamación disminuye el filtrado glomerular, haciendo que haya retención de agua y sodio, así que el paciente tiene edemas y oliguria. Y el edema intersticial afecta el mesangio, altera el aparato yuxtaglomerular, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues está desregulado y genera hipertensión. Y esto aplica para todas las causas de síndrome nefrítico. Hablemos de la hematuria. Clásicamente habíamos dicho, ¿no?, que es una hematuria oscura, parda, como Coca-Cola, y esto secundario a la presencia de los eritrocitos, y específicamente importante, los eritrocitos dismórficos. Cuando nosotros queremos estudiar una hematuria glomerular, podemos pedir la morfología de los glóbulos rojos en orina, y si estos pierden su forma habitualmente redondeada y llena, y tienen formas anulares, vacías o espiculadas, pues esos hematíes dismórficos, si se encuentran más del 5 al 10%, es sospechoso de una hematuria glomerular, y si es más del 80% es definitivo que es una hematuria glomerular. En algunos casos vamos a ver que en el sedimento se pueden agrupar, sobre todo cuando están mucho tiempo en el túbulo, como forma de cilindros hemáticos, que también es otra forma de afectación a nivel del examen de orina. La hipertensión es fundamental estudiar en estos niños, y en todo niño que tenga edemas tienen que tomarle la presión, porque si tiene edemas y tiene la presión alta, eso es un nefrítico hasta demostrar lo contrario. Casi siempre la hipertensión está relacionada a la sobrecarga de líquidos, está relacionado también a la retención de sal, que normalmente es por la inflamación del riñón, y algunos factores vasoconstrictores que son los menos frecuentes. Tanto así que esta es una de las causas de hipertensión arterial que puede responder bien con diuréticos, o sea, no necesitamos antihipertensivos de manera inicial. Puedes darle un diurético y la presión se puede controlar. ¿Cuál es el problema de la presión arterial en niños? Pues tomarle la presión, porque necesitas un tensiómetro adecuado para el tamaño del brazo del niño, que cubra idealmente 40% de la distancia entre el acromion y el olecranon, y que al menos el manguito le pueda dar una vuelta en ancho al menos del 80% de la circunferencia del brazo del niño. Y lo segundo que lo vuelve difícil es que no hay un valor de presión arterial único para pediatría. Los valores de la presión arterial en pediatría son en percentiles en base a la edad, el sexo y la talla. Eso quiere decir que un niño de 4 años va a tener la presión diferente a una niña de 4 años. Y normalmente hay tablas grandes de varones, mujeres, donde están los percentiles de talla y están por edades, pero pues también hay la tecnología donde hay calculadoras donde nosotros podemos ingresar los datos y nos va a tipificar. Normalmente, si está por encima del percentil 90, estamos hablando de presión arterial elevada. Si está por encima del 95 es hipertensión estadio 1, y si está por encima del 99 es hipertensión estadio 2.
Obviamente para hipertensión por encima de 90 es suficiente. Hablábamos también que el edema es un síntoma común con el síndrome nefrótico. La diferencia principal es que es un edema agudo que va muy rápido, puede progresar hacia una condición donde de algún momento a otro pues, el paciente está hinchado. Esto está relacionado justamente a la disminución del filtrado, pero también puede haber edemas por si es que la proteinuria que tiene el paciente es muy marcada. Ya habíamos dicho que en relación al nefrótico, pues obviamente la pérdida de proteínas no es tan alta, pero en algunos de estos pacientes puede haberla y justamente eso también puede condicionar edema por los mismos mecanismos que hay edema en el nefrótico. Ya había dicho que la distribución no es limitada, puede tener edema periorbitario, pero puede venir con una crisis hipertensiva, puede venir con un edema agudo de pulmón, definitivamente. Y luego tenemos la presencia de la insuficiencia renal, que normalmente puede ser en más o en menos. Algunas veces estos pacientes suelen tener la causa transitoria, con una elevación parcial de la creatinina y de la urea, con una oliguria no tan marcada y que generalmente se resuelve sola. Hay algunos casos, generalmente menos del 5%, que llegan a progresar hacia una falla renal establecida, donde va a requerir, por ejemplo, terapia de reemplazo renal. Y la proteinuria, que si bien es cierto no es parte de la triada clásica, sí es importante estudiarla, porque vamos a ver que puede ser positiva y generalmente está un poquito por encima de lo normal, pero sí es importante que esté por debajo de los niveles de un síndrome nefrótico. Hay que tener en cuenta que esta proteinuria es justamente por el proceso inflamatorio a nivel glomerular. ¿Cómo va a ser la proteinuria en un paciente con síndrome nefrítico? Normalmente puede salir trazas, una cruz, 2 cruces. Pero si tiene 3 o 4 cruces, eso definitivamente es un síndrome nefrótico. Con una tira reactiva se puede medir. En pediatría usamos 2 técnicas para también medir la proteinuria, que es la proteinuria al azar y lo que es la proteinuria en orina de 24 horas. ¿Cómo hacemos este cálculo? Normalmente del valor total que se obtiene, digamos, nos sale 500 miligramos en 24 horas, lo dividimos entre la superficie corporal del paciente y entre 24 horas, que es en teoría el tiempo de junta de orina, y si nos sale menos de 4 miligramos metro cuadrado hora, es normal, y si nos sale más de 40, es un rango nefrótico. Y si salen entre 4 y 40, esa es la proteinuria que antes se le llamaba en rango nefrítico, pero ahora se le llama proteinuria en rango significativo. Ni normal, ni muy alta, ¿no? Como que intermedia. Entonces vamos a hablar de la glomerulonefritis postinfecciosa, que es la más común o la más frecuente en pediatría actualmente. Vamos a ver que esta está relacionada justamente a procesos inmunológicos que van a ser como parte de la respuesta que va a generar una infección. Es importante que esta inmunidad, tanto tumoral o celular, está activa y es la que va a generar el daño. Esto es muy variable, es imposible que todos tengan la misma respuesta inmunológica ante una misma agresión y es por eso que vamos a tener nefritis postinfecciosas con muy pocos síntomas o muy sutiles. Vamos a tener pacientes que van a tener el síndrome nefrítico agudo característico o también podría haber allí alguna manifestación de un síndrome nefrótico, pero es raro, ¿no? ¿Cuál es la grave? Es justamente la forma rápidamente progresiva, donde vamos a ver que es la única que puede llegar a progresar hacia una enfermedad renal crónica. Quiere decir que es la única que no tiene una evolución generalmente favorable. Y estas, pues sí, normalmente van con daño a largo plazo. Nosotros en el hospital tenemos solo una pequeñita que debutó así, con una forma rápidamente progresiva, se quedó en diálisis y ahora bueno, está en el programa de diálisis crónica. Aparentemente secundaria a una infección. Clásicamente estamos nosotros acostumbrados a saber que la postinfecciosa es secundaria al estreptococo del grupo beta. Vamos a ver que no es el único germen, están descritos casos por muchos otros gérmenes, no solo bacterianos, sino también virales, parasitarios e incluso hongos. Obviamente son menos frecuentes. En el hospital hemos tenido pacientes por estreptococo, por hemococo, por hemófilos, por micoplasma, de los últimos. También habremos visto citomegalovirus, parvovirus. Y bueno, los otros están descritos en la literatura, pero pues no necesariamente son tan frecuentes o no los vamos a ver tan fácilmente. Y si nosotros nos enfocamos en la postestreptocócica, que justamente es la más común, vamos a ver que este proceso es secundario al estreptococo del grupo beta-hemolítico. Sin embargo, a pesar de todo, ya en el tiempo, en las últimas 2 décadas, esto ya es mucho menor, casi ya no vemos tantas. Y esto principalmente porque ahora abusamos y sobreabusamos los antibióticos, ¿no? Cualquier proceso respiratorio de la garganta ya está con antibióticos. Entonces es bien difícil que un estreptococo no sea tratado.
o una faringitis estreptocócica no haya recibido tratamiento. Entonces, por esa razón, vemos muy reducida la incidencia de estos casos de tos estreptocócica. Sí es cierto que generalmente afecta a la etapa pediátrica, en adultos no se describen tantas nefritis postestreptocócicas y por eso también es la más frecuente. Pero ¿qué es lo que tienen que recordar ustedes? Que normalmente después de una infección estreptocócica, si es por faringitis o por compromiso respiratorio, normalmente es 1 o 2 semanas después de la infección. Y si es por una infección dérmica o una piodermitis, normalmente puede ser hasta 4 semanas después. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros investigamos los antecedentes del paciente, pues sí es importante de repente retroceder hasta ese tiempo para realmente definir si hubo el antecedente infeccioso o no. También ayuda a la tipificación de los serotipos. Lamentablemente no tenemos esa facilidad cuando hacemos cultivos, pero sí se ha visto que hay algunos serotipos como el 12 y el 49 que suelen ser más seguros o más probables de que te puedan producir una nefritis postestreptocócica. Para que no se olviden, normalmente en estos casos vamos a tener las faringitis estreptocócicas, hay una gran inflamación en el nivel faríngeo, podemos tener justamente la supuración a nivel de las amígdalas, que es casi característico de estreptococo, y en las infecciones de piel es un poco más sencillo, afecta zonas expuestas, brazos, cara, la zona de la nariz y la boca, pues normalmente es lo que es más afectada. No se olviden que en estos casos suele haber pues, las costras mielicéricas, que es algo característico de las infecciones por estreptococo. En la patogenia vamos a ver que justamente es una respuesta inmunológica asociada a la infección, donde vamos a depositar inmunocomplejos a nivel de la membrana basal glomerular. Este es el que activa el complemento y eso es el que llama a mayor respuesta inflamatoria y todo eso es lo que va a generar finalmente el daño renal, ¿no? Estábamos viendo hace un rato en la pregunta donde el daño endocapilar es el que está asociado a síndrome nefrítico, es el que está justamente al lado de los capilares glomerulares. Pero el daño mesangial puede también dar proteinuria y micromaturia, que son otro tipo de patologías, y el daño epitelial, que es el daño específicamente del podocito, es la que nos va a dar proteinuria en rango nefrótico. Hay que tener en cuenta que a veces el depósito de inmunoglobulinas o del complejo C3 son los que nos van a ayudar un poco a hacer el diagnóstico inmunológico que vamos a ver en un rato. Entonces, ya habíamos comentado los síntomas que vamos a encontrar. Si no hay macrohematuria, puede haber también microhematuria, por eso es importante si tenemos una sospecha hacer el examen de orina. El edema y la hipertensión es algo que siempre vamos a encontrar. Y bueno, la oliguria o la falla renal pues no llega a ser en todos los casos tal cual. La encefalopatía a veces está relacionada a la manifestación de la falla renal, ya sea por uremia sobre todo, pero hay que tener en cuenta que a veces estos pacientes pueden tener un cuadro general también de presentación, con malestar, a veces fiebre, incluso dolor abdominal, que a veces es un tanto inespecífico. ¿Qué estudios podemos pedir para hacer el diagnóstico? Pues hay que estudiar adecuadamente la función renal, la urea, la creatinina, los electrolitos, pero el examen de orina es de los estudios fundamentales cuando nosotros queremos estudiar una glomerulopatía. El examen completo de orina nos va a permitir saber si hay hematuria, la morfología de glóbulos rojos, tipificar si es una glomerular o no glomerular, medir o hasta cierto punto cuantificar las proteínas, ya sea en una muestra simple o en una muestra 24 horas, y la presencia de cilindros hemáticos, granulosos o hialinos, normalmente son característicos de una inflamación renal o de una nefritis. Nosotros le decimos sedimento activo cuando tiene hematuria, proteinuria y cilindros. Los estudios inmunológicos sirven parcialmente, a veces nos ayudan a confirmar una exposición estreptocócica cuando pedimos títulos de antiestreptolicina o el AZO. El problema a veces puede radicar en que estos valores no van a ser constantes todo el tiempo. Podemos tener, si el paciente tuvo una infección hace 2 semanas, probablemente sea el mejor momento para estudiarlo, pero si ya pasó más tiempo a veces no son tan específicos. En el caso de infecciones cutáneas también el antígeno B nos ayuda bastante y también a veces solo se encuentra positivo en las primeras 2 semanas, así que hay que estar muy pendientes si es que en qué momento vamos a pedir los anticuerpos. Y el que sí nos ayuda muchísimo son los niveles a nivel sérico del complemento C3, que en la fase aguda de un nefrítico siempre van a estar disminuidos, generalmente por debajo de 80. ¿Y por qué el complemento sirve tanto? Porque pues también nos va a permitir hacer diagnóstico diferencial con otras glomerulopatías o con otras condiciones que puedan cursar con síndrome nefrítico. Generalmente estas están clasificadas, o las causas de síndrome nefrítico agudo son las que solo afectan el riñón o las que son parte de una afectación de una enfermedad sistémica. Si solo afectan el riñón y tienen complemento bajo, el ejemplo característico es la glomerulitis postestreptocócica. Pero pues también existe la membrana proliferativa, la glomerulopatía C3, pero en pediatría es rara.
Y luego tenemos las que son complemento normal, donde está la segunda común o frecuente en pediatría, que es la nefropatía por IgA, y bueno, las otras que son raras o que son más frecuentes en pediatría. Y en el caso de afectación sistémica o una nefritis por afectación sistémica, en el primer lugar está el lupus, que sería, digamos, la tercera causa de nefrítico en pediatría. Y bueno, también vamos a tener complemento normal todas las otras, ¿no? Púrpura de Henoch-Schönlein, síndrome multicurémico, Goodpasture o todas las vasculitis con ANCA positivo. Entonces, el complemento realmente es una herramienta útil para hacer diagnósticos. Obviamente no es la única, hay un montón de otras pruebas inmunológicas, sobre todo, que podemos hacer, el C3, el C4, el ANA, pero los dos más importantes que tenemos que recordar son las que vamos a ver en pediatría, la aguda paseostreptocócica y la mesangial. ¿Cuál es una diferencia entre ambas? Por ejemplo, que en la mesangial ya hemos dicho que el complemento va a estar normal, en cambio en la paseostreptocócica va a estar muy bajo. Luego vamos a ver que puede haber una diferencia, sobre todo en algunos otros anticuerpos, como el ANCA. Y aquí es algo que no está todavía bien determinado y es justamente la IgA. Normalmente, como es una nefropatía, yo esperaría que la IgA esté elevada, pero en realidad a veces no es necesario para que eso sea el diagnóstico. Porque lo que ocurre es que en la fisiopatología de una vasculitis por IgA, el depósito de las inmunoglobulinas es a nivel del riñón. Puede estar su nivel sérico normal, pero se está depositando en el riñón, eso es lo que genera el daño. ¿Qué hacemos con las nefropatías o las glomerulopatías postestreptocócicas? Pues en teoría, si es después de una infección, todos me dirían, pues hay que darle un antibiótico, pero en realidad lo que nosotros estamos viendo es la secuela o la secuencia que ocurre después de la infección. Quiere decir que ahorita no está infectado. Por lo tanto, a veces el antibiótico no sirve. De hecho, no cambia la historia natural de la enfermedad en ese momento. Antes sí. ¿Cuál es lo que sí debe manejarse en esas condiciones? Pues hay que manejar la falla renal, hay que manejar la presión arterial, hay que manejar el edema, y por la hematuria estrictamente no hay mucho que se pueda hacer en realidad. Para manejar el edema, la hipertensión, pues obviamente ayuda mucho la restricción de agua, la restricción de sodio. Como había comentado, los diuréticos son muy útiles para poder controlar la presión arterial en pacientes que tienen síndrome nefrítico. Y muy pocas veces necesitamos utilizar antihipertensivos, pero si lo necesitamos, calcio antagonistas es el ideal, ya que los beta bloqueantes pueden producir fallo cardíaco, y sobre todo si es que hay compromiso cardíaco en este paciente, y los YECAS y los ARAs están contraindicados plenamente en este tipo de pacientes porque pueden producir insuficiencia renal, y si tú le das YECAS y ARAs en un paciente que ya tiene falla renal, pues ahí sí, como que no la cuentas. Y finalmente, pues si es que la falla renal es establecida, es un caso severo o grave o no mejora, que yo no suele ser al menos el 5% de los casos, pues el tratamiento es diálisis, ¿no? Para corregir la oliguria, para corregir la sobrecarga o la azotemia, y también pues la sobrecarga de líquidos, que normalmente suele ser el problema principal. En relación al pronóstico, podemos decir que la remisión es completa en 95% de los casos, salvo ese 5% que puede ir con casos severas. Cuando es una fase aguda, normalmente puede llegar a progresión a enfermedad renal crónica, sobre todo estas, y a diferencia del nefrótico, estas no hacen recaídas, o sea, te da una vez y no se vuelve a aparecer, sobre todo la que es posinfecciosa. La que sí suele dar otra vez, o la que suele tener brotes, que se define así un poquito, es la otra causa más común de síndrome nefrítico en pediatría, que es la vasculitis por IgA. En este caso, la vasculitis por IgA también recibe el nombre, o es la forma aguda de una manifestación de una enfermedad de Berger, que es la nefropatía por IgA crónica, ¿no? Que de alguna forma es una vasculitis primaria. Hay que tener en cuenta que esta aparece a veces de manera estacional, suele tener más relación con el invierno, es más frecuente en niños un poquito más grandes si lo comparamos con los posinfecciosos. Debutan con un síndrome nefrítico y normalmente nosotros vamos a ver que en el contexto de una infección, normalmente la diferencia con una posinfecciosa es que los síntomas casi podríamos decir que están sobrepuestos. O sea, recientemente tuvo la infección y está cursando en ese momento con la hematuria, ¿no? A diferencia de una posinfecciosa que puede aparecer hasta 2 o 4 semanas después de haber tenido la infección aguda. Hay que tener en cuenta que la IgA va a tener complemento normal y que sí tiene un curso clínico en brotes, ¿no? O sea, esa sí puede volver a recidivar. Como ya les había mencionado, la IgA no sirve mucho porque realmente lo que sucede es que se deposita más que esté en exceso, y que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos pacientes que, como todo síndrome nefrítico agudo, tiene chance de hacer una progresión. Y bueno, cuando hay manifestación de una IgA y que está avanzando hacia una falla renal, sí tiene indicación de utilizar inmunosupresión, ¿no? Es la única condición en las cuales sí utilizamos ya sea corticoides o algunos inmunosupresores de segunda línea.
Este es un pequeño cuestionario que pueden llenar, que sirve como repaso a algunos conceptos. Hay preguntas de nefro, de la clase de ayer de falla renal y también de nefrótico y nefrítico. No sé si hay alguna pregunta, dudas. Muy bien, esa es una buena pregunta. Pero los nefríticos normalmente agudos, clásicos, no llegan a tener diálisis crónica. Normalmente es una diálisis aguda que puede durar una semana, 10 días y el niño recupera la función renal y sale de diálisis. Las formas severas que progresan a falla renal, ya sea por una vasculitis o por otro tipo de patología, como un lupus, por ejemplo, que no remite, sí puede llegar a diálisis crónica y esos normalmente sí se trasplantan. Muy bien. Eso era todo. Y cuando hacen trasplante en riñones, el riñón crece, o sea, es va creciendo como un niño. Muy bien, esa es una buena pregunta. Normalmente trasplantamos riñones adultos. No trasplantamos riñones, es que no hay donantes pediátricos muy comúnmente. Casi siempre todos los donantes son riñones adultos. Y en pediatría al menos utilizamos mucho lo que es la donación vivo-relacional.